Gracias por visitar el canal de Sion Guatemala. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Sion e Instagram como Sion Guatemala. Y no olvides suscribirte para más contenido que impacte tu vida. Dios te bendiga. Bueno, buenos días, que el Señor les bendiga. Estamos en Escuela Misionera, tema número 8 de 12, que hemos titulado La segunda misión de la Iglesia Cristiana, ¿verdad? Así que bienvenidos este domingo 11 de abril. Y ha sido una serie maravillosa en donde en términos generales pues ahorita, tal como lo están viendo, es el tema número 8 de 12, lo que nos habla de que estamos más o menos en el 65% de la serie, es decir, ya hemos avanzado bastante. Y una serie me ha parecido así como que en una sola frase, ha sido una serie como de ubicación cristiana, ¿verdad? Que nos pretende ubicarnos adecuadamente en el cristianismo, ¿verdad? Porque mucho hemos hablado por lo menos de dos cosas. La primera es que el cristianismo no se trata de lo que Dios hizo en mí solamente. Gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en nosotros, pero es una serie que está un poquito más orientada también al despertarnos, de tal manera que Dios no solamente quiere operar en mí, sino también Dios quiere operar a través de mí. Es decir, que a través de esta serie el Señor nos está convirtiendo en agentes de bendición, de tal manera que Dios nos use a nosotros, de tal manera que podamos bendecir a muchos más. Dios se vale de nosotros para bendecir a muchos más. Y entonces creo yo que de eso uno vive un cristianismo más pleno. ¿Verdad? No solamente enfocado en mi bienestar, sino cómo Dios me puede usar para bendecir a personas necesitadas, para colaborar, para que las personas a mi alrededor tengan un mayor bienestar. Cuando nosotros encontramos o vivimos en ese pensamiento, Dios nos comienza a abrir puertas de muchas maneras. La bendición nos comienza a perseguir porque se cumplen textos como aquel que dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, ¿verdad? O aquel que dice, por ejemplo, el que le da al pobre, a Dios le presta. Y entonces Dios imagínense, Dios es justo retribuidor, ¿verdad? Y Él retribuye adecuadamente. Entonces se vive algo maravilloso. Entonces ese es el primer punto que la escuela misionera ha tratado como de mostrarnos. Y el segundo punto creo que viene a hacernos una pregunta de cómo estamos viviendo nuestro cristianismo en pleno siglo XXI, ¿verdad? No se trata, el cristianismo no se trata de ir a la iglesia, sobre todo en este tiempo de pandemia, que ya llevamos año y algunos meses, ¿verdad? En pandemia, en donde las iglesias, algunas han cerrado, algunas han reducido su capacidad. Y si mi cristianismo yo lo estuviera viviendo en términos de cuánto estoy yendo a la iglesia, perdón, puede ser que mi cristianismo se vea afectado. Pero si por el contrario, mi cristianismo no lo estoy viviendo en términos de ir a la iglesia, sino de ser la iglesia, mi cristianismo, en vez de verse como minimizado en este tiempo de pandemia, se está viendo maximizado. ¿Por qué razón? Porque como nunca estamos siendo la iglesia, bendiciendo a la gente de nuestro alrededor. La iglesia del primer siglo no tenía iglesia, o sea, es decir, un edificio. No había un edificio eclesiástico, pero la iglesia era la iglesia, es decir, la comunidad como nunca fungía como la iglesia, ¿verdad? Esa comunidad usada por Dios para bendecir los alrededores. Ese siempre ha sido el propósito de Dios, levantar un grupo para bendecir a otros. Lo digo desde el Antiguo Testamento. Dios en su momento, Dios levantó a Adán y Eva para bendecir a la creación. Luego Dios levantó a Noé para bendecir a esa generación. Lamentablemente la generación no quiso. Luego Dios levantó a Israel y lo convirtió como agente de bendición para toda la comunidad, los extranjeros
extranjeros, las otras naciones. El problema es que en ese momento Israel, a diferencia de Noé, Israel no entendió que ellos debían de ser un agente de bendición de parte de Dios, y el mensaje se lo quedaron para ellos. Se volvió una etnia como cerrada, a tal punto que a los gentiles en el Nuevo Testamento se ve que los judíos le decían perros, es decir, que los hacían de menos. Entonces, Israel no entendió su propósito misionero, digamos, y ahora nos vemos en la iglesia después de 2000 años de haber fundado el Señor la iglesia en Hechos capítulo 1. Vemos que en una buena parte de la iglesia se ha copiado como ese modelo de Israel de ensimismarse, de cerrar las puertas de la iglesia, y que toda la operación de la iglesia suceda de puertas para adentro. Una iglesia se le llama eclesiocéntrica, ¿verdad? En donde se encierra, digamos, hay una especie de exclusividad de la salvación, y se olvida que parte del último mandato, y es parte de la visión de Sion, el último mandato del Señor antes de ascender, era Hechos 1:8, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Luego, con ese poder me van a ser testigos, y el ser testigos no es para que se encierren, sino es para que lleven el evangelio a Jerusalén, que viene a ser nuestra casa. Luego dice Jerusalén, perdón, dice Judea y Samaria, sus alrededores, y por último hasta lo último de la tierra. Ese debe de ser el enfoque de la iglesia, ¿verdad? Entonces, luego, bueno, habiendo dicho esa pequeña introducción, estos han sido los temas que hemos estado platicando en la serie, ¿verdad? Ahora, pues tal como lo están viendo en el tema número 8, el tema que nos toca es la segunda misión de la iglesia cristiana. A partir de acá, ¿verdad? En el tema previo vimos la primera misión de la iglesia cristiana. Vamos a hacer una especie de remembranza allí por aquel que no pudo estar, para poder continuar, ¿verdad? Básicamente, en estos temas, los que ven en pantalla, temas 7, 8 y 9, estamos estudiando desde Hechos 13 hasta más o menos Hechos 24. Es probable que lo extendamos hasta Hechos 28, pero estamos viendo una buena parte de las primeras misiones de la iglesia cristiana. Entonces, a manera de introducción, ¿verdad? Estos fueron los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo, y vamos a ver si le podemos hacer suma acá. Y este segundo viaje misionero, tal como dice acá en la leyenda, en la parte de abajo, el segundo viaje misionero está detallado en toda esa línea morada, ¿verdad? No sé si lo logran ver aquí me replica mi hija que sí se logra ver. Entonces, toda esa línea morada que ven ustedes es el segundo viaje misionero. Si se dan cuenta de las diferencias con el primer viaje misionero, es que el segundo viaje misionero alcanzó más naciones, porque el primer viaje misionero era esta línea punteada de color rojo, ¿verdad? Comenzando desde Antioquía, ¿verdad? Y pasó por Salamina, Pafos, por Antioquía de Pisidia, luego Iconio, Listra, ¿verdad? De Derbe se regresó el apóstol Pablo a hacer una especie de volver a visitar, como un retorno a visitar las últimas ciudades que había visitado, y regresó a Antioquía. Mientras que el segundo viaje comenzó desde Jerusalén. ¿Por qué desde Jerusalén? Eso lo vamos a ver a continuación. Pero si se dan cuenta, comenzó desde Jerusalén, abarcó todas las partes de Siria, volvió a visitar algunas ciudades del primer viaje, pero ahora se extendió a Asia. Pasó por Misia, por Troas, por Tesalónica, Berea y Atenas. No sé si alguien encuentra por acá en dónde está el contexto bíblico de esto. Hechos 17 cabales dice que Pablo visitó primero a Tesalónica, luego a Berea y luego a Atenas. Es decir, que en esta parte por acá estaban en Hechos 17. A mí me gusta un poco entender esto concatenando o amarrando, relacionando el contexto bíblico con el contexto histórico, con el contexto literario, contexto geográfico, de tal manera de poder entender de mejor forma las escrituras, ¿verdad? Luego de Atenas, en Hechos 18, el apóstol Pablo se fue a Corinto, ¿verdad? A las iglesias de Corintios, luego Éfeso,
luego se fue a Mileto, se fue aquí, por aquí está Patmos, ¿ves? No sé si alguien recuerda la isla de Patmos, ¿verdad? Estamos hablando de que fue acá, en donde el apóstol Juan fue desterrado y recibió la revelación del Apocalipsis. Luego se embarcó de regreso el apóstol Pablo hasta volver a llegar a Jerusalén. Ese fue en términos generales el segundo viaje misionero. Y ya después de ver un poco el tema geográfico, vemos el contexto bíblico y es cabalmente lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Ahí están los contextos bíblicos de cada uno de los viajes misioneros y tal como se los decía yo en la sesión pasada, es bien interesante el poder partir de esta tablita, porque cuando ustedes se ponen, a mí usualmente me ocurre, estoy leyendo Hechos, estudiándolo, y de repente vuelvo a regresar tiempo después, y de repente estoy estudiando un texto de Hechos capítulo 17, cabal cuando Pablo fue a Tesalónica. Entonces, la pregunta que me viene siempre es, vamos a ver, Pablo está en Tesalónica, Hechos 17, qué viaje misionero fue. Y siempre regreso a esta tablita para ver, bueno, si estoy en Hechos 17, veo que es el segundo viaje misionero y entonces entiendo un poquito más cuál era el avance de la misión. Y es muy importante porque hasta acá Pablo no se había abierto totalmente a los gentiles. Pablo se abrió totalmente a los gentiles hasta el final del segundo viaje misionero. Entonces nos ayuda esta tablita como a entender de mejor forma y a ubicarnos adecuadamente en el contexto. No hay mejor manera. Esto es un paréntesis. Ustedes quieren interpretar adecuadamente las escrituras. No hay mejor manera de interpretar las escrituras que a través de un texto metiéndolo dentro de su contexto, ¿verdad? No podemos. Estamos leyendo un artículo. Imagínense, estamos haciendo un paréntesis de consejo para interpretar las escrituras. Imagínense ustedes que estamos leyendo el diario del 11, vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad? Y sacamos el diario, la prensa libre del domingo 11 de abril y de repente nos vamos a la primera noticia. Imagínense que quisiéramos interpretar toda la noticia a través de por ahí una frase del penúltimo párrafo. Solo leemos dos oraciones gramaticales. Y después de haber leído esas dos oraciones gramaticales, la pregunta es, ¿qué significa esto? Y es casi imposible el poder asimilar una interpretación adecuada a menos que leamos toda la noticia, desde que comenzó el autor, el periodista, hasta que terminó la noticia, ¿verdad? Allí podemos entender adecuadamente qué es lo que el autor quiso decir a través de esa frase que leímos. Entonces es importante que cada vez que que leamos las escrituras, evidentemente importantísimo el orar, importantísimo el tener comunión con el Espíritu Santo, ¿verdad? Que reveló las escrituras, ¿verdad? Que inspiró las escrituras, pero es extremadamente importante que partamos de los contextos bíblicos. Cerramos ese paréntesis, ese consejo para que interpretemos mejor las escrituras. Y luego vemos ahí el tercer viaje misionero y Hechos termina con el viaje a Roma. Algunos le llaman el cuarto viaje misionero, pero en verdad más que un viaje misionero de la iglesia, fue como que el viaje que Pablo usó para finalizar en alguna medida su ministerio. Entonces no es tanto un viaje misionero de la iglesia, más que nada es un viaje de Pablo. Y entonces, a partir de ello, esta es la síntesis de acontecimientos sobresalientes del primer viaje misionero de la iglesia cristiana. No vamos a hablar mucho de ello, solamente a resumirlo, ¿verdad? Vimos que el Espíritu Santo, desde Hechos 13:4, fue el Espíritu Santo quien guió a Bernabé y a Saulo, los envió y cómo el Espíritu Santo les fue guiando hasta que ellos llegaron a Chipre, ¿verdad? Luego vemos que hubo oposición del reino de las tinieblas y un poder de Dios manifestado. ¿Cuándo? Cuando el apóstol Pablo le quería predicar a Sergio Paulo,
¿verdad? Y hubo un hechicero por ahí llamado Elimás que estaba estorbando la palabra dada por Pablo, ¿verdad? Y vemos ahí en el poder de Dios manifestado cómo Pablo se levantó con una autoridad del Señor y decirle de una forma tan enérgica, le decía: tú hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude. ¿Se recuerdan de esa palabra? Y luego le dice el Señor a través de Pablo: ahora mira, el Señor ha puesto su mano sobre ti, vas a quedar ciego y no vas a ver la luz por un tiempo. Y la persona quedó ciega. Miren, a partir de acá, esto, aunque es un contexto bíblico e histórico, de aquí podemos ir tomando aplicaciones, ¿verdad? De acontecimientos sobresalientes que pasan en las misiones. Es decir, que hay oposición del reino de las tinieblas, pero también hay un poder de Dios manifestado a través de nosotros, ¿verdad? Ese fue Pablo y el reino de las tinieblas que se opuso a Pablo, pero también el reino de las tinieblas sigue vigente, pero afortunadamente el poder de Dios sigue estando vigente y está en nosotros, el Espíritu Santo bendito de Dios, y tenemos ese poder, esa autoridad, de tal manera de poder prevalecer en la misión. Luego vimos una evidencia extraordinaria de la formación ministerial de Pablo. Recuerdan acá en Hechos 13, 15, 44, Pablo estaba visitando una comunidad, una sinagoga, perdón, y dentro de la sinagoga les preguntan: ¿hay alguien que quiere dar un consejo? Y Pablo se puso de pie y les entregó un mensaje bíblico histórico tremendo. Les narró lo referente al Éxodo, los 40 años, el tiempo de la conquista de Canaán en Josué, que más o menos fueron 450 años. Les habló de los jueces, de la monarquía, de David, de Jesús, de Juan el Bautista, del cumplimiento de lo anunciado en el profetismo acerca del Mesías. Es decir, Pablo les entregó un mensaje extraordinario, ¿verdad? Entonces se ve, de aquí aprendemos que para ir a hacer la misión también nos tenemos que formar. Por eso es escuela misionera. No se trata solo de salir y de ir a entregar una bolsita de víveres, sino de entregar palabra. Pero cuando entregamos palabra, en una de las últimas experiencias que tuvimos en la calle, yo me senté en un parque con un señor bastante anciano. Por ahí mi hija era mi pareja de misiones, si se acuerda de él. Y entonces, en lo que mi hija seguía atendiendo a las personas de alrededor, dándole bolsitas de víveres y todo, yo me quedé practicando con este hombre, y era un hombre bastante sabio, con muchísimas preguntas del evangelio. Él había visitado un montón de iglesias de distintas denominaciones, católica, evangélica. Había dentro de la línea evangélica pentecostal, bueno, más bien evangélica, había visitado los pentecostales, pero también presbiterianos, centroamericanos, bautistas, y el hombre tenía una serie de preguntas bastante fuertes. Entonces necesitamos estar preparados, porque esas preguntas van a llegar. ¿Y qué vamos a responder? ¿Verdad? Entonces, por eso nos tenemos que formar, no solamente en escuela misionera, tenemos que leer Biblia. Y siempre mi recomendación a todos es: leamos la Biblia, sigamos leyendo la Biblia. Ya la leí toda, pues leámosla en otra versión, siempre. Mi pregunta siempre en grupos de iglesia es: ¿qué libro de la Biblia estás leyendo ahora? Si tu respuesta es ninguno, hay un área de oportunidad que podemos mejorar. Leamos alguno. Luego vimos señales que acompañaron la correcta predicación, milagros extraordinarios. Vimos un denuedo en Pablo. ¿Qué es denuedo? Es un valor extraordinario, cómo lo apedrearon en Listra, y él, recién apedreado, lleno de heridas, se levanta y sigue exhortando a las personas que crean en el evangelio, que crean en el evangelio, crean en el Señor, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Cabalmente allí se da esa palabra. Es un extraordinario mensaje que el Señor nos da a través de esto. Y es que, hermanos, vamos a ir a hacer la misión. No, hermano, fíjese que ahorita estoy pasando pruebas. Ahorita, ¿por qué no hacen la misión para mí? Es que viera que me duele una uña, se me encarnó una uña del pie. No, hermanos, salgamos, necesitamos salir a hacer la misión. Una uña encarnada del pie no nos va a detener, una prueba económica no nos va a detener. Si la piedra no detuvo a Pablo, una tribulación no me va a detener a mí, y vamos a seguir haciendo la misión. Esto es una declaración. Y luego terminó
El segundo viaje misionero con el establecimiento de iglesias. Pablo, a cada iglesia que iba abriendo, él iba sentando, dejando en ese lugar ancianos para poder instituir o establecer adecuadamente la iglesia. Entonces, entre el primer y segundo viaje misionero ocurrió algo que es importante para nuestro aprendizaje, que podamos entrar un poquito a considerar qué fue lo que pasó. Entonces, ¿qué pasó cuando Pablo terminó su primer viaje? Ocurrió el llamado, el primer concilio de la iglesia cristiana, que fue efectuado en Jerusalén más o menos en el año 50 después de Cristo. ¿Dónde está en la Biblia? En Hechos capítulo 15. Del 1 al 35 está, del versículo 1 al 35 está todo lo del concilio. Si usted lo quiere ir a ver allí con todo el detalle, pues le invito a que lea estos 35 versículos. Por razones del tiempo, solo vamos a ver algunos, los más importantes quizá. Y vemos en el versículo 1, en la Nueva Traducción Viviente, dice: cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, recuerdan que fue ahí donde terminaron el primer viaje. Llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes: a menos que se circunciden, como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Que, como siempre, generación tras generación, se ve que hay gente que pone mandamientos innecesarios para alcanzar la salvación. Hay gente que siempre vive poniendo esas cargas, ¿verdad? Y comienza a quizá a poner, además de lo que el Señor instituyó, comienzan a poner algunas añadiduras innecesarias. Y entonces, para que la gente alcance la salvación, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos profundizar en el estudio del Evangelio de la Gracia y proclamar el mensaje en todo lugar, ¿verdad? Versículo 2. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos, con esta gente de Judea, y discutieron con vehemencia, y dice: finalmente la iglesia decidió enviar a Pablo y Bernabé a Jerusalén junto a algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. Y entonces yo les puse aquí, no sé qué tanto se va a ver, de todas formas, si no logran copiar muy rápido, esta presentación la vamos a mandar al grupo de Sion Anuncios, ¿verdad? Y entonces aquí yo dividí en tres partes importantes el concilio de Jerusalén. Primero, ¿cuál fue el asunto? El concilio fue una especie como de juicio en donde querían, valga la redundancia, querían conciliar algunos puntos doctrinales. Ese era fundamentalmente el concilio de Jerusalén. Entonces, ¿cuál era el asunto? O lo que provocó este concilio. Entonces, básicamente, vemos que a los gentiles convertidos se les estaba imponiendo las cargas innecesarias de circuncidarlos y de exigirles que siguieran la ley de Moisés. Es decir, que les estaban enseñando que dentro del cristianismo ellos tenían que apegarse a la ley de Moisés, es decir, que debían de cumplir los 10 mandamientos más las 613 ordenanzas. Esta es la ley de Moisés. Aunque cabe la aclaración que dentro de estas 613 ordenanzas, habían unas ordenanzas que eran obligatorias y habían otras ordenanzas que eran opcionales. Por ejemplo, de las obligatorias era que todos los varones debían de asistir a Jerusalén en la Pascua. Esa era una obligatoria. Una ordenanza quizá optativa, ¿verdad? Era aquel voto nazareos, ¿verdad? Como fue Sansón, que no se tenían que cortar el pelo, eran votos opcionales, ¿verdad? Luego, ese fue el asunto. Los gentiles también tienen que llevar la ley de Moisés. Ok. ¿Cuál fue el debate? Hechos 15:7, en ese pleno debate, en la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera: hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. ¿Cuándo sucedió esto? En Hechos capítulo 10, cuando Pedro predica a Cornelio, ¿verdad? Versículo 8. Dios conoce el corazón humano y él confirmó, esto es importante,
Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles al Espíritu Santo tal como lo hizo con nosotros. Nuevamente, Pablo tenía este testimonio de ver cómo el Espíritu Santo se posó sobre Cornelio y su casa, a pesar de que ellos eran gentiles, que no seguían la ley de Moisés. Y dice en el versículo 9, Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues le limpió el corazón por medio de la fe. Mire que hasta dónde llega la fe, a limpiar el corazón, a limpiar nuestro corazón. Qué cosa más extraordinaria. Y el versículo 10 termina su reflexión o el debate Pedro y dice entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Entonces aquí Pedro ya se iba como, el debate ya se iba acercando como no poner ninguna carga a los gentiles, ¿verdad? ¿Cuál fue la resolución? Del versículo 10 nos pasamos al 28, en donde Santiago para este tiempo, Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, ya era una autoridad dentro de la iglesia de Jerusalén. Y entonces Santiago concluye y dice, nos pareció, Hechos 15, 28. Miren, esa es la dimensión a la que qué lindo que nosotros podamos llegar, ¿verdad? Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Es decir, que ellos estaban tan conectados con la voluntad del Espíritu Santo que sabían lo que le parecía bien al Espíritu Santo y lo que no, en términos doctrinales, ¿verdad? Porque es evidente que, que si vamos, por ejemplo, alguien va a pecar, va a robar algo, sabe que al Espíritu Santo no le parece bien a eso es evidente, pero cuando uno entra a algo doctrinal, que se levante Santiago y diga, me pareció bien a mí y al Espíritu Santo no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos, es algo extraordinario. Entonces, ¿cuáles fueron los requisitos? Entonces, Santiago, dicho de otra forma, concluye, no les pongan la carga de la ley de Moisés. Solo los requisitos son que se deben, esto para los gentiles, que se deben de abstener de 4 cosas. Primero, de comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Ese es el primer requisito. Segundo, de consumir sangre, ¿verdad? 3, de comer carne de animales estrangulados. Y por último, de inmoralidad sexual. Si hacen eso, si hacen esto, harán bien a Dios. Y esa fue la resolución del Concilio de Jerusalén. Ahora, por afectos para que nosotros aprendamos un poco más, deberíamos de preguntarnos acerca de estos 4 mandamientos. Son esos 4, son universales esos 4 mandamientos. Es decir, dicho de otra forma, siguen estando vigentes esos 4 mandamientos dados por Santiago o dichos por Santiago en el concilio. Jacobo, que es otra forma de llamar a Santiago, Jacobo propuso que los gentiles se abstuvieran de al menos 3 prácticas paganas idólatras relacionadas al alimento, que eran violaciones directas de la ley de Moisés, pero él los está poniendo requisitos para no ofender a los judíos. Entonces, esto es bien importante. Eran mandamientos, por lo menos los relacionados a los alimentos, eran mandamientos conciliatorios entre la comunidad judía y la cristiana naciente. Ojo, aquí todavía la misión se estaba haciendo dentro de la comunidad judía. Hasta aquí el apóstol Pablo todavía seguía visitando comunidad tras comunidad, pero él visitaba también las sinagogas, ¿verdad? Entonces, para que los gentiles no ofendieran a los judíos, les dicen esas 3 cosas. No coman fiambre, dicho de otra forma. No coman esos alimentos que contienen sangre y no coman carne de animales estrangulados. La pregunta es, ¿siguen estando vigentes por lo menos esos 3? Yo diría que no. ¿Por qué razón? Porque eran mandamientos conciliatorios para ese momento histórico, no para ahora. Es evidente que la inmoralidad sexual sigue estando vigente, ¿verdad? ¿Por qué?
porque lo sigue diciendo no solamente acá Hechos 15, también lo dice 2 Timoteo capítulo, vamos a ver, capítulo 4, que dice el Señor que nos debemos de abstener nos debemos de santificar. Pues dice cabal, 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice que mi voluntad es vuestra santificación, es decir, que se aparten de toda inmoralidad sexual, es decir, que ese mandamiento sigue estando vigente. Listo. Nos vamos de lleno ya para la parte final del tema a considerar el segundo viaje misionero. Luego de haber hecho ese viaje corto por el primer concilio de la iglesia cristiana. Eso de los concilios son bien interesantes en la iglesia cristiana. Por lo menos han habido 7 concilios grandes de la iglesia cristiana desde ese primero, casi todos con un valioso contenido doctrinal. Tal vez un día vamos a estudiar los 7 concilios de la iglesia cristiana para poder sacar un poquito más allí y aprender, ¿verdad? Entonces, segundo viaje misionero de la iglesia cristiana, vemos allí el territorio que fue alcanzado, ¿verdad? Desde Chipre hasta Éfeso. ¿Y qué acontecimientos sobresalientes pasaron en el viaje? Hoy vamos a hablar solo 4, ¿verdad? Hay muchos, pero quizá estos son de los 4 más sobresalientes. Primero, algo que sucedió nada más terminando el concilio. Lo primero que Pablo hizo me pareció fundamental y es algo que nos da gran enseñanza a nosotros. Hechos 15:36 dice, después de un tiempo Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Aquí es algo maravilloso y nos da una gran lección. Luego, rápido aplicando esta palabra, es que el día de mañana el Señor nos va a usar para ir a una comunidad específica y es importante que le demos seguimiento a las personas. No se trata solo de salir por salir y hacer la misión y que personas, digamos, dentro de esa misión, algunas personas sean alcanzadas, que la persona X, Y, Z recibió a Cristo y regresamos bien bendecidos y les dimos alimentos y medicina y ropa y qué cosa más linda, pero aquí estamos aprendiendo a hacer la misión, escuela misionera. Un elemento importante dentro de la misión es darle seguimiento a las personas. Así que seguramente qué lindo que ya visitamos esa comunidad y que personas le entregaron su vida a Cristo y que hubo mucha bendición, ¿verdad? El Señor nos usó, pero tenemos que regresar a ese lugar. El segundo punto de sobresaliente está íntimamente ligado con esto, así que vamos a seguir aprendiendo. Luego, ¿qué pasó acá? Hubo una separación de Pablo y Bernabé, que acuérdense que la primera misión, Pablo y Bernabé, ellos eran los misioneros y luego se les juntó o se les añadió Juan Marcos. ¿Quién era este Juan Marcos? Juan Marcos era un familiar de Pedro, ¿verdad? Y es el que escribe el Evangelio de Marcos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se separaron? Esto no es tan importante, ¿verdad? Por eso no lo puse, pero en general era que Bernabé quería llevar a Juan Marcos al segundo viaje misionero, pero Pablo se opuso porque los abandonó en el primer viaje. Entonces, ¿qué pasó? Que se separó Pablo de Bernabé. Esto sí es importante para el segundo viaje. Pablo tomó a Silas y se fue a otras ciudades que vamos a ver, mientras que Bernabé se fue con Juan Marcos a Chipre, ¿verdad? Y entonces aquí cabalmente en el versículo 40 dice, Pablo escogió a Silas y al salir, los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Luego viajó por toda Siria, Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. Esto es importantísimo. Parece que por aquí está conectada nuestra hermana Madeline, que es la que preside el área de hechos, ¿verdad? Con quien estamos trabajando, cómo vamos a hacer la misión, en dónde, y definitivamente un tema importante a considerar, Madeline y todas las personas que me están escuchando, es que vamos a darle seguimiento a las personas, a esos lugares que vayamos. Segunda actividad sobresaliente, acontecimiento sobresaliente. ¿Qué pasó? ¿Verdad? También acá en la misión. Entonces,
En la segunda vemos Hechos capítulo 16. Salimos de Hechos 15, ya nos vamos al 16. ¿Qué pasó en Hechos 16? Dice Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra. ¿Se acuerdan Listra donde lo habían apedreado? Donde había un discípulo joven llamado Timoteo, ¿verdad? Ese famoso Timoteo. Aquí en Hechos 16, Pablo conoció a ese extraordinario discípulo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego, ¿verdad? Aquí no se habla mucho de su madre, pero es en 2 Timoteo 1:5 en donde dice, recuerdan cuando Pablo escribe las últimas cartas paulinas, Pablo las dirigió a Timoteo, y a Timoteo en ese momento no era un discípulo, sino un pastor, ¿verdad? Timoteo ya tenía una congregación a cargo. Y entonces es acá en 2 Timoteo 1:5 en donde Pablo habla un poquito más de la mamá de Timoteo, ¿verdad? Ustedes recuerdan cuando Pablo le dice a Timoteo, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe, la que primero estuvieron llenas a tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe está firme en ti. Entonces, hay también digamos, un texto paralelo a este, ¿verdad? Su madre era una creyente judía, es decir, Eunice, ahora ya lo entendemos más, era una creyente judía, pero su padre era griego. Luego, dice, los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Y dice, por respeto a los judíos de la región, dispuso que Pablo se circuncidara, perdón, por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Dos cosas para salir de esta diapositiva. La primera es, hablamos de darle seguimiento a las personas. ¿Por qué razón? Porque las personas no basta solamente que reciban al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahí ya son salvos. Pero la persona que es salva es menester que se convierta en discípulo de tal manera de cuidar adecuadamente la salvación que le fue entregada. Por eso es que esto tiene coherencia con la gran comisión que dice en Mateo, los últimos versículos que dice, id, vayan. Y la primera instrucción es hagan discípulos en todas las naciones, luego bautícenles, luego enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, uno de los grandes motivos de darle seguimiento a las personas no solamente es saber si la harina ya otra vez se le bajó, si necesitan medicina, si también necesitan ropa. El seguimiento también debe estar destinado a establecer una especie de discipulado. Miren, a mí me gusta eh, como catapultarme un poco al futuro, pensar cuando ya estemos desarrollándonos un poco más en la misión y sería algo maravilloso, pero yo eh, sueño despierto y espero que sea el Señor que me vaya dando visiones y demás, pero que el día de mañana nos asentemos y de repente, como habíamos dicho, los domingos de Sion, en un futuro, cuando ya salgamos un poco de pandemia, seguramente vamos a estar 2 domingos dentro de una congregación, un edificio, dentro de la congregación, pero vamos a estar 2 domingos fuera, quizá en una comunidad o en varias. Y sería lindo que el día de mañana, por ejemplo, el 100% de Sion, un culto de Sion de un domingo va a ser de estos de salir, la iglesia va a estar cerrada, solo van a haber buses afuera y de repente si somos un grupo grande, de repente nos dividimos a 2 comunidades y vamos a atender personas y a darle seguimiento a las personas a través de discipulados. Llegamos a una comunidad y de repente si la comunidad es grande, son 5 discipulados y por allá va hermana Claudia a enseñar en un discipulado, al segundo discipulado va nuestra hermana Esther Marroquín y por ahí va hermana Sandra Barrios y por ahí al quinto discipulado va David, a la otra comunidad va nuestro hermano Rodolfo Marroquín, luego a otra comunidad a otro discipulado va a enseñar nuestra hermana Paula, Miguelito, hermana Sonia, se vino ese día de Shela para acá y de eso se trata. De darle continuidad
al movimiento del cristianismo. Sion, ya todavía no hemos revelado el logo, pero ya lo tenemos. Y lo que sí hemos revelado, nada más es una frase que dice el logo, que dice recuperando el movimiento del cristianismo. No puede ser. Se los digo a ustedes que me están escuchando presencialmente y los que me van a escuchar en YouTube luego, no puede ser que nos sintamos satisfechos porque ya somos salvos dentro del cristianismo. No nos podemos sentir satisfechos. Hay gente que se está muriendo sin Cristo. Hay gente que está naciendo, nuevas generaciones, niños que eran cristianos que están pasando a la adolescencia, niños cristianos entre comillas, que están pasando a la adolescencia y se están separando del evangelio, están apostatando, están devolviendo la fe. Necesitamos ir tras estas personas. Y si hoy alcanzamos, hay una película, se me fue ahorita el nombre de esa película, pero trata de alguien se quería alistar al ejército de los Estados Unidos, pero por sus convicciones cristianas él no podía matar personas, ¿verdad? Bueno, este es un tema doctrinal, si se puede o no se puede, ¿verdad? Pero el tema es que por su convicción él no podía matar gente y su objetivo dentro de la guerra era nada más salvar a los caídos. Y entonces cuando él salvaba a los caídos, nada más salvaba a uno y rápidamente le decía, Señor, dame fuerzas para salvar uno más. Y era algo maravilloso porque era alguien bien delgadito, pequeño, mi compañero, no tenía mucha fuerza, por lo menos externa, pero tenía una fuerza en el corazón tremenda y siempre salvaba a uno y le decía, Señor, dame la capacidad para salvar a otro. Si nosotros, si el ejército cristiano viviéramos con esa fuerza, con esa orientación, con ese enfoque, con esa misión, nuestras comunidades serían distintas. ¿Por qué razón? Porque estaríamos orientados ahora, Señor, ¿a quién más quieres salvar por medio de mí? Por allá hay una persona, por allá hay una familia que no te conoce, alguien diría, dentro de mi núcleo familiar, te necesita mi abuelo, mi abuela, mi padre, mi madre, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, mi sobrino, mi sobrina, mi nieto, mi nieta. Voy a ir tras él, lejos de estar acusándolos, de decir, ay, este pobre, saber qué le va a pasar. No, es de estar inquiriendo, doblando rodillas, haciendo planes. ¿Y cómo vamos a alcanzar a X? ¿Y cómo vamos a alcanzar a Y? Lejos de estarlos acusando. Por ahí dicen en una frase muy fuerte que dice, las iglesias, la mayoría de iglesias viven diciendo a las cosas que se oponen, pero muy pocos se levantan iglesias a decir qué proponen. Es tiempo de no más que oponernos, es proponer. Hay gente que está necesitando el evangelio de la gracia, está gente que está cautiva y nosotros no podemos llegar con una palabra de acusación, sino con una palabra de esperanza. Nosotros no somos jueces, somos agentes de bendición. Necesitamos salvar a los caídos. Eso necesitamos hacer. Y levantar, regresando al texto, levantar Timoteos. Todo ministerio, toda misión necesita Pablos, pero también toda misión necesita Timoteos. La iglesia es una carrera de estafetas. Hoy estoy yo enseñando, el día de mañana va a ser mi hermano David, y después de David es probable que sea Isaac, y después de Isaac pues es probable que sea Pablo. Toda misión necesita Pablos, pero también Timoteos. Ahorita, pues porque estoy dando el tema, digamos que podría estar en esa figura, no me tiendo a comparar con Pablo, definitivamente, pero nada más en la aplicación. Ahorita lo estoy dando yo y puede ser que alguien que me está escuchando sea un Timoteo, ¿verdad? Pero el día de mañana ese discípulo, Timoteo, va a tener que dar también. Yo en un momento fui discípulo y sigo siendo discípulo. Aquel que ya no tenga la necesidad de aprender o no tenga la humildad para aprender, en ese momento tiene que dejar de impartir, decía un gran erudito aquí, Chapín. Es importante que sigamos aprendiendo siempre.
Entonces se levantaron discípulos a tal punto que en el tercer viaje, no voy a leer esta parte, pero al tercer viaje ya ven por acá que dice varios hombres, en Hechos 24 dice varios hombres viajaban con Pablo. Sus nombres eran Sopater, hijo de Pirro, de Berea, era Aristarco, y segundo de Tesalónica era Gallo de Derbe, y también iba Timoteo. Timoteo ya no solo era discípulo, sino aquí Timoteo se convirtió en misionero y luego se convirtió en pastor. Qué lindo, qué lindo. Yo si estuviera presencialmente diría que levantáramos un aplauso, porque en verdad que qué lindo el poder entender esa dimensión. El Señor me está llamando hoy, dirá alguien, a ser discípulo. Luego de ser discípulo, el Señor me quiere llevar a ser misionero, y luego de misionero, quizá el Señor me da una comunidad que atender, y de tal manera que el Señor me levante como pastor. Esa debe de ser la orientación. Me voy ya para ir terminando. El tercer acontecimiento sobresaliente: hubo una liberación. Además de darle seguimiento a las personas, de levantar discípulos, hubo liberación. Aquí ya son palabras mayores. Tenemos que estar preparados para esto. Hubo evangelización maravillosa, y por ende hubo un impacto en hogares. Lo vamos a ver. Voy a tratar de leer aquí esta porción que nos toca ahorita, algo prolongada, continua, y después damos un pensamiento. Desde Hechos 16:16, en Nueva Traducción Viviente, y dice: cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, dice Pablo, nos encontramos con una joven esclava que estaba poseída por un demonio. Era una adivina que ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día, hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Tan sencillo como eso. No se trata de gritar. El demonio no se va a asustar por los decíbeles que pueda tener el grito. ¿Cuán fuerte fue el grito? No. El demonio sale al poder o al escuchar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Y esto es evidente que levantó una fuerte oposición del versículo 17 al 22. ¿Por qué? Porque los amos de la divina estaban perdiendo el negocio, a tal punto que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron, dicen por ahí, a la plaza de Filipos, como al parque central de Filipos, ¿no? Estando allí, dice que a Pablo y a Silas los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Y le ordenaron al carcelero que se aseguraran de que no escaparan. Hasta aquí ya vimos la liberación. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en un cepo. Alrededor de la medianoche, un texto que usted recuerda muy bien, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos al Señor otra vez de nuevo. Pablo y Silas, ¿cuál sería? A mí me gusta siempre, para entender las escrituras, además de ver los contextos, es preguntarme cuál hubiera sido mi reacción. El Señor me acaba de usar para liberar a alguien. Estoy yendo a visitar a una comunidad para llevarles el evangelio, y además de que me golpearon, me metieron a la cárcel y me amarraron mis pies a un cepo. Y ellos como tan tranquilos. Definitivamente esta gente estaba haciendo la misión. Escuchen lo que el Señor tiene para decirles ahora. Estaban haciendo la misión con los pies en la tierra, pero con la mirada en el cielo. Todo lo que les pasaba en la tierra a esta gente no les importaba. Otra vez, la misión se hace con los pies en la tierra, pero con la mirada en el cielo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de los cielos. Y entonces, mi socorro viene de Dios que hizo los cielos. Entonces, ellos, a pesar de que era grande su prueba, ellos estaban orando tan tranquilos, golpeados, en la cárcel, sus pies atados, ellos ahí cantando himnos, alabando al Señor, y los demás prisioneros escuchaban. Imagínense el testimonio de que estaban levantando Pablo y Silas, lejos de estar escuchando que ellos estaban renegando. Miren, ojo, nosotros cristianos
Tenemos mucha gente a nuestro alrededor y la gente escucha, la gente nos ve. Somos cartas abiertas. ¿Cómo somos nosotros cuando estamos en el desierto? Ay, hasta desdibujamos nuestro rostro. ¿Va? Aquí estamos sufriendo. No sé por qué esto me pasa a mí, si soy cristiano. ¿Será que esto se estaba preguntando Pablo? No, Pablo estaba gozoso. Por eso dice Santiago, la primera recomendación del libro de Santiago, capítulo 1, dice, amaos, gozaos cuando paséis o por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y la paciencia los va a perfeccionar. Así que gócense. Y entonces Pablo sabía que la prueba de su fe iba a producir paciencia, ese aguante alegre, y luego él iba a perfeccionar a tal punto que más adelante él iba a decir que culminó la carrera. Entonces él decía, todo esto que estoy pasando me está desarrollando la paciencia, está desarrollando perfección. Entonces permítanme que me imagine, Pablo estaba pensando en esto y eso le provocaba un agradecimiento y alababa al Señor. Los demás prisioneros escuchaban y Pablo iba formulando un testimonio que a la larga ese testimonio iba a ser dos puntos, una gran predicación. Nuestro testimonio es una muy buena predicación. Y de repente, versículo 26, hubo un gran terremoto, la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse, pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Yo cuando veo esta pregunta me maravillo. ¿Por qué razón? Porque en ningún momento Pablo y Silas le predicaron al carcelero. Nada más que el carcelero vio el testimonio de Pablo y Silas. Cómo a pesar de la circunstancia, ellos podían alabar, adorar al Señor. Es decir, ellos no eran circunstanciales. Nosotros debemos de vivir llenos de gozo. ¿Por qué razón? Porque somos salvos. No, nuestro gozo no debe de ser circunstancial. No, en mi gozo no debe de ser solamente cuando tengo dinero en el banco o cuando tengo la refri llena o cuando tengo el alimento servido en la mesa a su tiempo o cuando todos los que están a mi alrededor se portan bien conmigo. Mi gozo debe de ser permanente. Y eso predica de una forma muy grande. Por esa razón el carcelero le llega a decir a Pablo y Silas que debo de hacer, que debo para ser salvo. En otras palabras, ¿cómo hago para vivir mi vida como la viven ustedes? Por eso puse yo aquí, a veces el testimonio es más poderoso que una predicación. ¿Por qué? Porque la predicación es en una hora, hora y media, pero la vida continua. Imagínense, es un tiempo bastante fuerte. Entonces Pablo y Silas 31 le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto a todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor. Ahí está importante. Tenemos que estar preparados para presentar la palabra del Señor, tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Mire qué lindo. Y enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. Nosotros en la misión vamos a vivir cosas, quizá oposición, pero el Señor nos va a abrir las puertas. Aquí habían heridas, pero habían personas aún dentro de la misión que estaban curando las heridas. Es una situación de correspondencia, de siembra cosecha. Estamos sembrando misión, estamos sembrando esfuerzo y nosotros mismos y nuestras generaciones van a recibir una cosecha asombrosa. Luego, dice, el carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Entonces la misión, aquí Hechos 16, luego Hechos 17, lo pueden ver ustedes en casa, hay cosas también lindas. Pablo visita Tesalónica, Berea, Atenas. Luego Pablo en Hechos 18, estoy terminando, llega a Corinto.
Y aquí conoce a Aquila y Priscila, este matrimonio, ¿verdad? Aquila y Priscila parecieran ser dos nombres de mujer, pero en verdad Aquila era el hombre y Priscila la esposa, no como aquel hermano que le tocó predicar en una congregación, en una actividad de damas, ¿verdad? Y, y este predicador dice, bueno, vamos a hablar de Hechos 18 de las hermanitas Aquila y Priscila, pensando que las dos eran mujeres, ¿verdad? No sabía que era un matrimonio, todo por no leer la Biblia. Eh, entonces, dentro de este contexto de Pablo, cuando llega a Corinto, es la última acontecimiento sobresaliente que quisiéramos tomar para esta sesión, y es en Hechos 18:18 en la Nueva Traducción Viviente. Pablo dentro de Corinto, surge ya el versículo del 8 al 11, dice: Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo. ¿Cuánta gente escuchó a Pablo y cuánta gente sigue escuchando a Pablo? Qué hombre tan tremendo, ¿verdad? Pudo entender cuál era su objetivo dentro del cristianismo. Hay muchas personas que han entendido cuál es su objetivo dentro del cristianismo y muchas otras no, ¿verdad? La pregunta es, ¿y yo? ¿Y usted? ¿Y ustedes? ¿Qué tanto hemos entendido nuestro objetivo dentro del cristianismo? Importante de doblar rodillas y decirle, Señor, ¿y cuál es mi objetivo? ¿Qué debo de hacer? Y de trabajar fuerte, aunque no veamos la recompensa en su momento, somos obreros y a trabajar, somos colaboradores del reino, a trabajar. Nosotros no estamos llamados para, no nos podemos desanimar porque no vemos la cosecha, porque acuérdense que en la misión, cuando algunos decían, no, que nosotros somos de Apolos, no, que somos de Cefas, y en verdad, o somos de Pablo, no importa, de ahí la enseñanza es, algunos sembraron y otros cosecharon. La cosa es que tenemos que tener un objetivo dentro del cristianismo y necesito saber cuál es el mío. Y ustedes necesitan saber cuál es el de ustedes. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Leyendo la Biblia uno y dos, doblando rodillas en las madrugadas, clamándole al Señor, Señor, ¿qué debo de hacer? Muéstrame. Que nos comencemos a sentir insatisfechos de decir, el Evangelio no se trata de que yo ocupe una silla dentro de la congregación, que vaya los domingos de 10 a 12. No, algo más el Señor el Señor me está llamando a algo más. La salvación de muchos se debe a la valentía de unos pocos. Entonces necesitamos entrar a esos pocos, ¿verdad? Decir, inquietarnos y decir, algo más tenemos que hacer. 9, versículo 9. Una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo, ay, qué lindo que estas cosas nos ocurran. Señor, que nos ocurran a todos los que estamos acá y aún a los que no estamos. El Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo, no tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Hay gente que de nuestros alrededores, de las comunidades a los que vamos a ir, a las que vamos a ir, que son llamados por el Señor, que le pertenecen les pertenece, el Señor son del Señor, ¿verdad? Son ciudadanos del reino y nosotros debemos de ser esos emisarios, representantes, colaboradores del reino de tal manera de atraerlos. Así que Pablo, esto un poco nuevamente para Madeline y para todos, Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Qué lindo. Cuando vayamos a esas comunidades, nos asentemos, hayan personas que pasen ahí de ser creyentes a ser discípulos, que el Señor nos use en esa comunidad para bautizar a bastantes personas, de llevar alimentos, víveres, láminas, camas, y quedarnos 1 año y medio y después ver nuestra operación en esa comunidad. Quizá no es en todo el mundo, pero en una comunidad. Y el mundo se compone de muchas comunidades. Qué lindo que como iglesias, ¿qué sería del mundo que cada iglesia dijera, enfoquémonos en una comunidad y asentarnos ahí un tiempo, tal manera de ver nuestra acción, la acción de Dios a través de nosotros en esa comunidad y veamos qué lindo.
cómo estaba el escenario cuando recién venimos y cómo nos vamos. Gente bendecida, gente salva, quizá ya con una o dos iglesias en ese lugar, con pastores de la misma comunidad. Qué cosa más extraordinaria. Yo le pido al Señor que nos ayude a avanzar en eso antes de que Él venga, de tal manera que cuando nos presentemos al tribunal de Cristo, 2 Corintios 5:10, y demos cuenta de lo que hemos hecho, recibamos recompensa, ¿verdad? Y no castigo. Termino, esta es la síntesis de los viajes, ya no doy ningún comentario acá. Les voy a mandar esta presentación, nada más lo leo: síntesis de acontecimientos sobresalientes del segundo viaje misionero de la iglesia cristiana. Hubo seguimiento a las personas, segundo círculo o segundo punto, activación de discípulos, hubo liberación, evangelización e impacto en hogares, y por último hubo visiones y asentamiento de la misión. Lo dejamos hasta acá. Vamos a hacer una oración.